Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Déjale más duro las almas de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Es para el Señor Jesucristo. El enemigo no está contento, amados, porque estamos retomando el camino de adoración al Señor. Y nuestro equipo no quería trabajar y está fallando el proyector, muchas cosas, ¿verdad? Pero no nos vamos a detener porque el Señor es dueño de todo lo que existe y todo lo que nosotros tenemos es para adorarle al Señor Jesucristo. Amén. Ofrécale palmas al Señor. Diablo mentiroso, él va a querer siempre a desanimarnos, pero no nos vamos a desanimar en este día. Nos acompaña nuestro hermano pastor y su distinguida esposa el día de hoy, Tony, que trae con su esposa y trae un mensaje precioso para nosotros. ¿Cuántos quieren ese maná espiritual en esta hora preciosa? Gloria a Dios. Recíbale con un aplauso a nuestro hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amados míos, así como está, saludes así de lejitos. Mire, dígale, Dios te bendiga a cada uno. Dios te bendiga, dígale, gusto de volver a verte. Amén. Gloria a Dios. Vamos a recibir los diezmos y la ofrenda y luego vamos a darle paso al mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en este día precioso. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por la vida que nos da, Señor, y por este privilegio de estar compartiendo, Señor, en una unidad, Señor, de amor que es en Cristo Jesús el día de hoy. Señor, te pedimos que bendiga los diezmos y las ofrendas, Padre Santo, y que seas tú, Padre Santo, derramando bendiciones hasta que sobre y abundan sobre tu pueblo, Padre. Oramos, Señor mío, por aquellos, Padre Santo, que pueden participar el día de hoy y por aquellos que no pueden, Señor, también oramos por ellos para que tú les bendigas en abundancia, Señor, y que en un futuro próximo también ellos puedan participar, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas. Para ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amados míos, mientras damos el tiempo para los diezmos y las ofrendas, quiero decirle que estamos muy contentos. Estoy muy contento con el Señor. Ya después de 2 meses y medio, varios hermanos de acá, como tomen su asiento, mis amados hermanos, gracias. Y hace unos 2 meses, más o menos, 2 meses y medio, que fuimos afectados de salud, ¿verdad? Y estuvimos batallando, pero el Señor nos ha dado la victoria. Estamos contentos, estamos bendecidos por lo que el Señor ha hecho y está haciendo en su iglesia, para gloria y honra de su nombre. El día de hoy, mis amados hermanos, tenemos una palabra poderosa de parte de Dios. Yo siento que Dios va a hablar a mi vida el día de hoy. ¿Cuántos sienten ese sentir en su corazón de que Dios va a hablar a su vida el día de hoy? Hay una porción espiritual especial para ti el día de hoy. No dejes que el enemigo te la robe. Yo te voy a decir algo. Hay una lucha espiritual. El enemigo, él en este momento a lo mejor está comenzando a poner algunas cosas. Fíjate que el día de hoy, después de varios meses de no poder estar reunidos, el día de hoy, lo que no había pasado estaba fallando todo. Estaba fallando todo. ¿Por qué? Porque no está contento que nosotros estamos adorando el nombre de nuestro Dios. El enemigo a lo mejor te va a poner pensamientos para robarte ese maná espiritual que Dios trae a través de su siervo el día de hoy. Te está poniendo algunos pensamientos para que divagues, para que estés pensando, apagué el fuego, se me van a quemar los frijoles, los dejé allá en la cocina, a lo mejor los tamales se me van a quemar, a lo mejor, ¿qué voy a hacer el día de mañana? No, deja eso de un lado. Ahora concéntrate en este momento especial que Dios tiene, una palabra fresca para ti. En este momento, mis amados hermanos, un gran amigo, hermano, que el Señor envió a mi vida, hace unos años ya varios años, para gloria del Señor, con su esposa, su familia, todo, una gran bendición personal para mí, una gran bendición para el ministerio, un hombre de Dios que ama con todo su corazón al Señor y que lleva su palabra a diferentes partes donde el Señor lo llama. Ha estado predicando en Belice, ha estado predicando en México, predica acá en Estados Unidos y va a diferentes lugares de Latinoamérica a llevar la palabra del Señor. Es un sembrador de iglesias para gloria del Señor. Amén. Y tenemos el privilegio que el Señor nos concede el día de hoy de tener con nosotros a nuestro hermano pastor
Tony Campos, que está con nosotros. Adelante, Tony. No sé, que me puso muy alta la barra para mí el hermano. No, se van a empezar a aburrir a los 5 minutos y van a decir, ni era tanto lo que dijo él. Qué pastor, qué predicador. Es cierto, mi esposa Fabiola y yo desde 1995, 96 estamos en el ministerio. Estábamos muy jóvenes cuando fuimos al Instituto Bíblico. Nuestra hija estaba pequeñita y tenía 1 año cuando ella, mi esposa y yo nos fuimos al Instituto Bíblico, y después de un par de años había una oportunidad de ser misioneros en Centroamérica, y nosotros dijimos, no sabíamos qué lugar, solo dijeron algún país en Centroamérica donde ocupan misioneros, y mi esposa y yo éramos muy inocentes y dijimos, nosotros nos vamos a apuntar para que nos manden de misioneros. Y entonces escribimos una carta a la dirección del Instituto Bíblico y les dijimos amén, 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 a donde el Señor nos mande iremos. Y ellos dijeron, ay, pues hay un país pequeñito ahí en Centroamérica, que ni es de Centroamérica, pero está en Centroamérica, se llama Belice, y ustedes van a ir de misioneros ahí. Entonces mi esposa y yo, con nuestra hija pequeña, nos movimos a Belice en el año 1998. Estábamos muy jóvenes todavía, y fuimos ahí y llegamos a ese país donde no hablaban español, donde no era nuestra cultura, porque aunque está en Centroamérica, en Belice son descendientes de esclavos de raza negra, y hablan un criollo del inglés, hablan un idioma muy peculiar que parece inglés, pero está muy distorsionado. Y yo que crecí en la frontera y yo pensaba que hablaba un poquito de inglés. Mi esposa no creció en la frontera, creció en el norte de México y no hablaba nada de inglés. Y entonces cuando llegamos ahí nos hablaron en el criollo, y pues si no entendíamos inglés, menos íbamos a entender el criollo de Belice. Y comenzamos ahí la obra misionera, donde estuvimos muchos años. Allá nacieron nuestros 2 hijos más pequeños, que ahora tienen 19 y 21 años. Y ahí tuvimos un tiempo fundando o sembrando iglesias en esa parte de Belice. Y de ahí hemos viajado por todo Centroamérica, conociendo hermanos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Panamá, Panamá es ya más del sur, pero en Costa Rica, en Nicaragua. Hemos estado por todos los países, y en todos los lugares donde hemos ido hemos encontrado al pueblo de Dios que está sirviendo al Señor. Me da mucho gusto. Entonces somos originalmente mexicanos, pero tenemos un corazón de centroamericano, y ahora vivimos en Estados Unidos. Es que somos una mezcla como de todas las cosas buenas del mundo, ¿verdad? El otro día me hice un test del ADN para saber si había algo más bueno en mí. Resultó que sí, hay muchas cosas buenas ahí de todas las razas. Es que somos una mezcolanza de todo eso. Pero una de las cosas curiosas que ocurrieron cuando estábamos en Belice, déjenme les cuento. Cuando nosotros nos dijeron van a ir a Belice, dijimos, ¿Belice? Cuando yo era niño, mi hermano era misionero en Guatemala. Y él duró muchos años en Guatemala como misionero. Y cuando yo era niño, yo buscaba en el mapa dónde vivía mi hermano y encontraba el país de Guatemala, y siempre me daba risa un país pequeñito que estaba ahí a un lado que se llamaba Belice. Porque en México un Belice es una maleta, un luggage, ¿verdad? Entonces yo decía, ese país tiene nombre de maleta, decía yo. Y me daba mucha risa, y cuando nos dijeron, ¿se van a ir a Belice? Dije yo, a lo mejor Dios desde chico me estaba preparando para irme allá. Y me puse a investigar un poquito. En aquel tiempo no había mucho internet ni nada, pero me puse a investigar un poco qué era este país de Belice, y me di cuenta que en el país había 250,000 habitantes. O sea, 250,000 de personas. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hagamos un plan para que en unos cuantos años, yo creo que en 5 años, podemos convertir a toda la nación a Cristo. Les dije antes que era un poco inocente cuando estábamos en el Instituto Bíblico, inocente casi tirándole a torpe, porque pensaba yo que en unos años toda la gente de ese país iba a venir a conocer a Cristo y nosotros íbamos a ser los héroes de la historia. Bueno, resultó que llegamos ahí, primero no hablábamos el idioma, segundo, la primera iglesia donde nos enviaron para ser pastores de la iglesia era una iglesia pequeñita en el norte de la ciudad. La ciudad de Belice se podía atravesar caminando en 10 o 15 minutos. Y en el norte de la ciudad, pasando el río,
Ahí estaba la iglesia del lado norte de la ciudad. Y cuando llegamos nos presentaron como el pastor de la iglesia y los nuevos líderes de la iglesia, y estaba la congregación ahí. Y la persona más joven de nuestra iglesia tenía 85 años. Era una viejecita de 85 años que le tocó ser mi traductora ese día, porque ella había vivido en Honduras cuando tenía como 10 años y hablaba un poquito de español, decía ella, pero era sorda. Entonces había un grupo de 10 viejecitas ahí. La más joven tenía 85 años, las demás todas así más o menos en la edad. Y vino mi traductora y yo comencé mi primera predicación después de salir del seminario. Estaba yo lleno de emociones y de cosas, y cada vez que yo gritaba en el púlpito, la viejita me decía, ¿qué? No entiendo, me decía. Y después de un buen rato de que no me entendía, le dije, hermana, sit down, le dije, siéntese mejor, yo voy a predicar en inglés. Pero yo no hablaba inglés. Entonces yo no sé ese día cómo el Espíritu Santo interpretó lo que yo dije para la gente, pero según yo prediqué en inglés por primera vez en mi vida. Y después nos dijeron al final del servicio, la líder de jóvenes está de vacaciones, nos dijeron, y va a llegar en unas 2 semanas. Y mi esposo y yo nos emocionamos mucho y dijimos, tenemos una líder de jóvenes, hay futuro en esta iglesia. Y a las 2 semanas, una gran conmoción durante el servicio, cuando estábamos comenzando, empezaron las viejecitas a decir, ya viene Miss Miles, ya viene Miss Miles. Y nosotros salimos a ver quién venía, y era en efecto la líder de jóvenes. Lo que no sabíamos es que ellas eran las jóvenes. Y la líder de jóvenes era una viejecita de 95 años de edad. Una de las mujeres más fieles que he conocido en toda mi historia en la iglesia, una mujer del Señor, una mujer que no había perdido la visión, pero a los 95 años pues ya es difícil ser de mucha ayuda para la iglesia, pero lo hacía de muy buena manera. Entonces mis planes de conquistar todo el país para Cristo en 1 o 2 años se vinieron abajo muy pronto. Y muy pronto también cuando nos movimos a una aldea a revitalizar una iglesia que había estado cerrada por 3 años, muy pronto también comenzaron unas necesidades muy grandes en nuestra vida. Porque de repente nos encontramos en una aldea donde vivían como unas 80 familias, donde no había trabajo, donde no había nada que comer, donde no había manera de obtener recursos, donde no había una iglesia, donde no había nadie que nos apoyara económicamente, donde estábamos completamente solos en el monte, y allí comenzaron verdaderamente nuestras necesidades. Y ahí en ese lugar, donde estuvimos aproximadamente un poco más de 2 años, allí en ese lugar fue uno de los lugares más oscuros y más difíciles de toda mi vida. Uno de los momentos más duros de mi vida, donde me vi obligado a pensar si realmente Dios me había llamado a ser un misionero o si yo nomás tenía ganas de hacerlo por alguna agenda secreta en mi vida. Y en esos días oscuros, mi esposa y yo, y cuando digo oscuros no me refiero a que estaban oscuros, eran oscuros para el alma. En esos días oscuros del alma, mi esposa y yo regresábamos después de un servicio de evangelístico, algo donde nadie había venido más que unos cuantos niños, y nos arrodillábamos en casa y llorábamos al Señor, y llorábamos no solamente de tristeza, pero también de hambre, porque ni para comer teníamos una refrigeradora que más bien calentaba en lugar de enfriar, y hasta el agua se nos echó a perder porque ni para eso servía la refrigeradora. Y en esos momentos oscuros, en esos días oscuros del alma, nos dimos cuenta de cosas muy importantes en nuestra vida, pero también nos dejaron ver algo muy importante acerca de quién es el pueblo de Dios y qué es la iglesia, y cómo el pueblo de Dios puede existir, no solamente sobrevivir, pero florecer en momentos de extrema necesidad, en momentos muy difíciles, en momentos muy oscuros, en momentos cuando no hay dinero, en momentos cuando no hay pastor, en momentos cuando la iglesia está cerrada,
en momentos cuando la gente tiene un miedo de acercarse a la iglesia, en momentos cuando los únicos que nos siguen son 2 o 3 niños o jovencitos que están más interesados en conocernos porque somos diferentes a que realmente quieren participar de la iglesia. Y en esos días tan difíciles me di cuenta de que la iglesia de Cristo siempre opera bajo esas circunstancias. Y esos días, mis amados hermanos y hermanas, se han vuelto a repetir muy recientemente en nuestras iglesias a partir de la pandemia del COVID. En estos pasados meses, muchos de nosotros cristianos hemos visto a muchos de nuestros hermanos y hermanas abandonar la fe. Y nos rascamos la cabeza y decimos, pero ¿qué aquel hermano no tocaba en el grupo de la iglesia? ¿Y cómo es que ella ni siquiera quiere venir a los servicios? Y no aquel que estaba allá era maestro de la escuela dominical y ya no quiere ni siquiera venir a la iglesia. Y no la hermana que estaba allá, estaba siempre con una sonrisa sirviendo y ahora ya no se ha acercado. Y esos son los que no vienen por su propia cuenta. Pero ¿qué tal los que han partido? Los que nos han dejado porque un familiar falleció, porque se confundieron o se perturbaron tanto porque Dios no parecía estar ahí con ellos en los momentos de angustia. Y entonces en estos pasados meses hemos vuelto a revivir esa angustia que a veces tiene la iglesia cuando está en momentos difíciles. Y a veces esa angustia tan grave nos hace a nosotros considerar cosas y decir, ¿será que Dios quiere que sigamos aquí en Stockton? ¿Será que vale la pena seguirnos reuniendo cuando ya como que no viene nadie a los servicios? ¿Será que vale la pena que debemos seguir el ministerio cuando ya se nos están acabando los recursos y los hermanos no quieren seguir apoyando y a lo mejor hasta la iglesia grande está teniendo dificultades? ¿Será que vale la pena todo eso? Y tal vez de una manera más personal quizá pensemos, ¿será que vale la pena seguir siendo cristiano después de que Dios no ha intervenido casi por nosotros? A veces pareciera que se olvidó de nosotros y el mundo sigue sumido en el dolor de la pandemia y de la enfermedad y de la muerte, y dividido porque unos usan máscaras y otros no, y porque unos quieren vacunas y otros no, y porque estamos politizados por todos lados. ¿Será que vale la pena seguir a Cristo todavía? ¿Será que vale la pena continuar siendo el pueblo de Dios cuando las cosas se han puesto tan oscuras que ni siquiera alcanzamos a veces a lograr ver el final del túnel? Y para colmo se nos enferma el pastor y su familia y ahora ni siquiera podemos tener un culto porque los hermanos no están para dirigirnos. ¿Qué pasa cuando la iglesia atraviesa por el valle de sombra de muerte? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios está operando en un contexto donde está completamente aislado de las cosas? ¿Será que hemos estado en esa situación antes? ¿Será que el pueblo de Dios alguna vez ha estado así? ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios para su iglesia? ¿O el requerimiento de Dios para su pueblo? Cuando el pueblo ha atravesado por esos momentos oscuros del alma, por esos días tan difíciles, ya sea por su propia voluntad o por algún evento que ocurrió en su historia. Y eso precisamente vamos a hablar hoy. Espero ser breve en este día con lo que vamos a compartir, porque llegamos un poquito tarde. Yo sé que gracias por esperarnos. Llegamos tarde porque estábamos terminando también nuestro servicio allá donde créanlo o no, estamos batallando con las mismas cosas con que ustedes están batallando también acá. Y voy a invitarles a buscar un pasaje en Jeremías capítulo 29. Y antes de que descarten este pasaje y se vayan directito al versículo 11 donde dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, porque ese es el pasaje favorito de muchos cristianos, porque dicen, sí, ahí sí el Señor mira, y es verdad. Pero antes de que lleguemos hasta allá, vamos a elaborar un poquito ese asunto de qué sucede cuando el pueblo de Dios, cuando tú y yo los cristianos estamos pasando por momentos difíciles. Comenzando en el versículo 4 dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Es decir, el Señor inmediatamente se identifica como el Dios de su pueblo. Él es el Dios que les ha dado el pacto, Él es el Dios que los conoce por nombre. Ellos se supone que son el pueblo que ha sido llamado para reflejar la imagen de Dios a las naciones. Dios les dijo, voy a hacer de ustedes una nación especial.
y les dijo a través de Moisés, les dijo: ustedes van a ser mi perla preciosa, ustedes van a reflejar mi belleza a todas las naciones, y a través de ustedes voy a recibir la alabanza de todos los pueblos. Pero Israel falló en esa vocación hermosa de ser el pueblo de Dios. Y porque falló una y otra vez, entonces tuvieron que llegar a un momento donde estaban en la cautividad. Este es uno de los momentos más caóticos, más difíciles, más horrendos de la vida de la historia de Israel. Les voy a decir que había en aquel tiempo algunos, ya Israel había estado en la tierra prometida por mucho tiempo, pero había algunos de los profetas y los reyes y los sacerdotes que se atrevían a decir que Dios nunca iba a quitar a Israel de su tierra, porque Dios había prometido que Él nunca los iba a abandonar, y que entonces ellos podían vivir cualquier tipo de vida que quisieran y seguir cualquier tipo de dioses que quisieran, porque al final de cuentas Dios, quien era fiel, los iba a mantener en la tierra. Entonces, cuando el profeta Jeremías vino anunciando que Dios iba a exiliar a Israel, que Dios los iba a llevar a otra parte, a otro país, que los iba a llevar a otro lugar y les iba a enseñar, como decimos en México, a amar a Dios en tierra ajena, ellos dijeron: no creemos que eso pueda ser posible. Pero después de un tiempo ocurrió. Dios sacó a Israel del lugar donde ellos estaban en la tierra prometida. Vieron la destrucción de su templo, que representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Esto es algo inaudito, es como, imagínense, la peor cosa que usted cree que no pudiera pasar jamás, y de repente está viendo usted con sus propios ojos, el templo está siendo destruido y desecrado, los artefactos de la casa de Dios están siendo llevados para ser utilizados en el culto de los dioses paganos. La presencia de Dios, que había prometido que estar con su pueblo en el templo todo el tiempo, de repente se esfumó. Entonces Israel entra en una crisis terrible y es llevado como esclavo, como cautivo a la tierra de Babilonia. ¿Pueden ustedes imaginarse la sensación de ansiedad, de angustia, de desesperación, de tristeza, de desesperanza que este pueblo tenía? Ahí en ese lugar es donde Dios los visita. Vayan anotando las cosas importantes de esto. En la cautividad, en el exilio, es donde Dios los visita. Ahí les manda su palabra. Una palabra que tal vez ellos no querían escuchar en ese momento, pero que les llega como un agua refrescante a sus corazones. Y les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Vean el siguiente pasaje, versículo 5. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. ¿Cuánto toma edificar una casa? ¿Cuánto toma plantar un huerto y esperar el fruto de una huerta para comer? ¿Cuánto le toma a un arbolito dar sus primeros frutos y después los mejores para que se los pueda comer? ¿3 meses? No. Años, ¿verdad? Años. Y en aquel tiempo las casas no se edificaban como ahora, donde uno llega y pone ahí. No, se edificaban poco a poco, con tiempo. Y dice: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Y vean el siguiente versículo: cásense, engendren hijos y hijas, den mujeres a vuestros hijos y maridos a vuestras hijas, para que tengan nietos, y multiplíquense allí y no disminuyan. Ahora, imagínese usted que usted acaba de salir de la tierra prometida y ha sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer? Si usted lo hubieran sacado del lugar donde usted vive y lo hubieran llevado a encerrar, secuestrado a una casa, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? Regresar. Usted no va a pensar: bueno, ya me cautivaron aquí, me voy a construir una mesita para que cuando me den de comer pueda comer mi comidita, y por aquí encontré donde hacer mi cama para dormir un poquito más a gusto, y como también conmigo se trajeron a mi esposa, pues vamos a tener hijos y a lo mejor en el futuro. ¡No! Si a mí me secuestraron y me llevaron a otro lugar, yo lo primero que empiezo a ver: ¿dónde está la salida? Ahorita me escapo, ahorita me salgo. Ahorita busco cómo poder regresar al lugar de donde yo soy. Y cuando les llega la palabra del Señor, les dice: edifiquen casas, planten viñas, den en casamiento a sus hijos y a sus hijas, esperen nietos y nietas, multiplíquense y no disminuyan.
Señor, pero es que la pandemia nos ha dejado decimados, Señor. La pandemia nos ha hecho que se cierren todas las puertas, la gente no quiere escuchar. Nosotros mejor preferimos regresar antes, cuando podíamos reunirnos todos juntos y alabábamos al Señor y todo era tan bonito y no se descomponían los proyectores y los hermanos de la alabanza estaban aquí juntos siempre y no teníamos que usar pistas como ahora, y el pastor predicaba y no se le acababa el aire, y ahora, óiganlo, parece el del Toy Story con su... el Wizzy, el pingüinito aquel, ¿verdad? Que se le acababa el aire. Y estábamos tan bien antes, Señor. Si tan solo, Señor, nos pudiera regresar a aquel tiempo cuando las cosas iban tan bien. ¿Cómo es que no podemos ser tu pueblo como éramos antes? Y la palabra del Señor le llega a Israel y le dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertas y coman del fruto de ellas, y cásense. ¿De qué está hablando esto? Hay una nueva realidad para Israel, ¿verdad? Hay una nueva realidad aquí. Una realidad que a lo mejor a ellos no les gusta y que están tratando de abandonar, porque dicen: este no es un lugar preferencial para mí, quisiera que estuviéramos de regreso en Jerusalén con nuestro templo y con nuestras cosas y poder vivir la vida normal. Y Dios dice: ese es un nuevo normal. Esta es una cosa diferente. Ustedes tienen que acostumbrarse ahora a un estilo de vida distinto. Ustedes van a hacer lo que hacían, van a hacer ahora lo que hacían antes, pero lo van a hacer de una manera diferente, porque ya no estamos en el mismo tiempo. Pero Señor, a lo mejor sería más fácil cerrar ya las puertas de la iglesia y dejar todo virtual, así la gente nomás nos mira en Facebook y ya nunca nos tenemos que preocupar por nada más. Edifica la casa y planta el huerto y come el fruto de ellos. Esto nos habla no solamente de que estamos en una nueva realidad y de que estamos en un nuevo momento, pero también nos habla de permanecer. Porque Israel no quiere permanecer en Babilonia, quiere salir de Babilonia. Pero no van a poder salir de Babilonia hasta que Dios diga que van a salir de Babilonia. Así como nosotros quisiéramos ahorita salir de esto que está pasando y que ya todo fuera a lo normal, pero no vamos a salir de ahí hasta que Dios diga que vamos a salir de ahí. Y mientras tanto el Señor nos dice: permanezcan donde están. Hace muchos años, cuando éramos niños, y todavía a veces se acostumbra, decíamos nosotros: vamos a hacer evangelismo. Y la iglesia decía: sí, vamos. ¿Y qué hacíamos? Salíamos y tocábamos las puertas, ¿verdad? Y le entregábamos folletitos a la gente y les decíamos: Cristo le ama, y salíamos corriendo porque no queríamos hablar con nadie. De cuando en cuando nos animábamos a hablar con alguien en el parque, en la iglesia donde nosotros crecimos. De hecho, nos llevaban al parque y hacíamos un culto en el parque y luego nos tiraban al ruedo y decían: ahora habla de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho por ti. Y a uno a los 11 años, ¿qué puede decir? Dios me salvó de robarme dulces en la tienda. ¿O qué es lo que uno dice? No, nada sabe uno, nada, ¿verdad? Pero luego nos íbamos del parque y se olvidaba todo, y a lo mejor alguien aceptó al Señor. No estoy diciendo que eso es malo, pero estamos en un tiempo diferente. ¿Qué nos está diciendo el Señor de cómo ser su pueblo en el cautiverio? Dice: permanezcan allí. Una de las cosas más difíciles para todas las personas, pero especialmente para los cristianos, porque nosotros tenemos una cosa, nos pasa una cosa muy rara cuando somos cristianos, y es que ya no nos queremos juntar con los que no son cristianos. Y decimos: pues ¿cómo voy a estar presente en la vida de aquellos que no son como yo? O tal vez aquellos no quieren estar presentes en mi vida. Sin embargo, aquí hay una verdad muy importante que el Señor les está diciendo: no solamente tienen que estar ahí hasta que se cumpla el tiempo, tienen que estar ahí y hacer vida con los que viven alrededor de ustedes. En el tiempo del COVID y el post-COVID, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, vamos a tener que aprender a vivir más cerca de la gente, a tener que estar presentes en la vida de la gente. Ser parte del pueblo de Dios, hablar a otros acerca del reino de Dios en el evangelismo no va a ocurrir ya más. Y de una vez, lo siento si tenían otros planes, pero les voy a romper el balón, la burbuja. Invitar a otros a seguir a Cristo no va a poder ser tan fácil como darles un folletito y decirles: hey, te invito a la iglesia el próximo domingo. Está bien, podemos seguir haciendo eso, pero va a requerir de nuestra presencia en la vida de la gente, de nuestra compañía con otros, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. ¿Para qué? Para que podamos reflejar en ellos
la bondad de Cristo. Y puedan preguntarse ellos, oye vecino, te he visto aquí por 7 años y te he visto en momentos buenos y malos, te he visto darle gracias a tu Dios. Háblame de eso porque yo quiero saber. Aquí tengo un folletito de cómo te vas a ir al cielo cuando te mueras. ¡No! Ocupamos, dice, edificar las casas y habitarlas y plantar los huertos y comer del fruto de ellos. Y luego dice, y multiplícanse y no disminuyan. Versículo 7. Dije que iba a ser breve. ¿Cuánto, hermano? ¿2 horas? Yo ni he desayunado, así es que ya ahorita lo que me quede de energía hasta que me desmaye, como hasta las 5 de la tarde. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahora quiero que piensen otra vez que estos son los enemigos de Israel. Son los que les destruyeron el templo. Son los que se burlan de sus cantos en el Salmo 137, creo que no estoy muy seguro, cuando dice, hasta lo hicieron una canción famosa, ¿verdad? El Bob Marley, cuando dice, por los ríos de Babilonia, by the rivers of Babylon, dice, ese es el salmo que dice, por los ríos de Babilonia donde nos sentábamos y nuestros ¿cómo se llama? Nuestros cautivadores, a ver cuál es la palabra, se me olvida el español, hermanos, es que ya uno... Los que nos habían cautivado decían, cántenos las canciones de Sión. Y nosotros decíamos, ¿cómo hemos de cantar las canciones de Sión en el cautiverio? Esta es la gente que los había asediado en su ciudad hasta que habían muerto de hambre en Jerusalén. Hasta que la gente se había comido a sus propios hijos en Jerusalén. Y cuando llegan ahí, Dios les dice, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Hermano, no es un misterio que el mundo en que vivimos, no la gente, pero el sistema del mundo en que vivimos está en contra de las enseñanzas de Cristo. La Biblia dice muy claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? O sea, no son las personas nuestros enemigos, no son los vecinos nuestros enemigos. Es más, me atrevo a decir que no son las suegras nuestros enemigos. No es la gente en sí. Pero es el sistema del reino de las tinieblas que muchas veces opera en las vidas de las personas. Y a veces nosotros decimos, no, nosotros no vamos a tener relación con estas personas porque son diferentes a nosotros, porque fuman, toman, son homosexuales, porque ven cierto tipo de cosas. Y es cierto, no estamos de acuerdo con ciertos estilos de vida y tenemos que ser muy claros en la vida del cristiano cómo nos comportamos nosotros, ¿verdad? No porque el comportamiento nos justifique delante de Dios, sino porque es un reflejo de quién es Cristo. Nosotros hacemos buenas obras porque reflejamos las buenas obras de Cristo, no porque las buenas obras nos vayan a dar un espacio para estar con Dios, ¿no? Entonces, es cierto que el mundo, lo que llamamos el mundo, no la gente, lo que llamamos el mundo está en contra de la iglesia. Eso es algo muy claro que Jesús enseña. Pero miren cómo dice aquí. Dice, oren, procuren la paz de la ciudad a la cual yo los hice transportar. Entonces, parte de la responsabilidad del pueblo de Dios en estos momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de desánimo espiritual, es buscar la paz de nuestros vecinos y vecindarios, de la ciudad en que vivimos, de la gente con la que no estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos eso? Pensemos por un momento, porque hay 1001 maneras diferentes de hacerlo, ¿no es verdad? Y no hay una sola fórmula para decir, ¿cómo debo procurar la paz de la ciudad en que yo vivo? A lo mejor debo dejar de pelearme con mi vecino porque no pone el bote de la basura donde yo le he dicho que lo ponga 1000 veces, o porque no estaciona su carro cerca de mi salida, y a lo mejor tengo que ser más amable con mi vecino y buscar estar con él de otra manera, a diferencia de estar peleado con él. Tal vez en lugar de molestarme porque los jóvenes andan haciendo graffiti en el parque, a lo mejor lo que tengo que hacer es comprarme 2 o 3 pizzas, e ir a platicar con ellos y entender por qué están haciendo eso y tratar de ser sus amigos en lugar de pelearme con ellos. O a diferencia de llamarle a la policía porque alguien puso música en su casa hasta muy tarde, mejor voy y me uno a la fiesta. No. Bueno, a lo mejor y sí. Me dijo mi vecino al que nos tocó vivir con ellos como vecinos por mucho tiempo, mi amigo Abel, y su ¿sí les digo o no les digo? Sí. Pues su pareja Roberto.
Después de un tiempo que éramos buenos vecinos, vino a la casa y me trajo unas costillitas asadas deliciosas. Y me dijo, vecino, me dijo, te traje estas costillas. Le dije, qué bien, muchas gracias. Le digo, ¿cocinaste algo? Que me dijo, tuvimos una fiesta aquí en la casa, me dijo, y mi hermano es chef y él cocinó estas costillitas y yo te traje unas. Le dije, ¿tuviste fiesta y no me invitaste? Y se me quedó mirando y me dijo, ¿tú vas a fiestas? Dice, yo pensé que los cristianos, le dije, si tienes fiesta en tu casa me puedes invitar y yo voy a estar en tu fiesta. Ok. Es más, le dije, tengo mi guitarra aquí, si quieres puedo llevar mi guitarra un día que tengas fiesta. Ay, vecino, me dijo, pero nosotros no sabemos canciones de la iglesia. Le dije, ¿tú crees que yo voy a ir a tu casa a cantar canciones de la iglesia? Yo voy a ir a cantar unas de Juan Gabriel, le dije. Y se me quedó mirando y me dijo, yo no pensaba que los cristianos eran así, me dijo. Y yo no estoy de acuerdo con que él es homosexual y tiene una pareja que es homosexual. Ese hombre todavía me manda mensajes de vez en cuando y me dice, ora por mi familia, estoy teniendo momentos muy difíciles con mi hermano, con mi hermana. Te pido que le pidas a tu Dios que me cuide. Tal vez nunca va a aceptar el evangelio de Jesucristo, tal vez sí, yo no sé, pero de repente él sabe que Fabiola, Tony, sus hijos, su familia le mostraron un reflejo de Cristo diferente, aún cuando ellos sabían que nosotros estábamos en contra de lo que ellos hacían. No era necesario decirles que nosotros como cristianos estábamos en contra de ellos, no era necesario, ellos ya lo sabían. Lo que no sabían es que podemos amar a otros como Cristo nos amó a nosotros, ¿no es verdad? Amén. Y luego el Señor les habla a su pueblo Israel de que un día se va a cumplir el tiempo. En el versículo 10 en adelante dice, yo los voy a visitar y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Llegó la frescura de la palabra del Señor. Si algo nosotros comprendemos, y quizá la única ventaja que los hispanos tenemos en estos momentos, es que nosotros sí sabemos lo que significa estar exiliados. Si una ventaja tiene Casa de Luz Stockton en este momento, es que la gran mayoría de nosotros sí sabemos lo que significa hacerla con muy poquito. Sí sabemos cómo soportar el rechazo y las carencias. Sí sabemos cómo se siente cuando alguien no está en su país. Sí sabemos lo que se siente ser sacado o que las necesidades lo han sacado a uno del lugar donde uno ama, con la gente que uno ama, con la familia que uno ama, para venirse a otro lugar completamente diferente. Sí sabemos eso. Y la ventaja más grande que nosotros tenemos en este momento, hermanos, hermanas, la ventaja más grande que nosotros tenemos en este momento como iglesia es que nosotros ya hemos pasado por esto antes. No por una pandemia, pero por miles de pandemias. Pandemias de escasez y pandemias de enfermedad, pandemias de violencia y pandemias de dolor, pandemias de desorden y pandemias de corrupción, pandemias de todo tipo. Y díganme si ha habido un momento cuando el Dios de amor nos ha abandonado. No, nunca nos ha abandonado. Puedes echar una mirada unos años atrás para darte cuenta de los primeros momentos cuando dejaste tu casa y pasaste por toda esa travesía terrible. Esos mexicanos, yo soy mexicano, pero esos mexicanos yo les doy sus patadas a veces porque les digo, ¿cómo pueden ser así con sus hermanos que vienen de otro país y tratarlos tan mal? ¿Cómo es posible? Pero pasamos esa travesía tan grande y conocemos el dolor de no estar en nuestro lugar. Y hemos descubierto lo que Israel está a punto de descubrir también. Porque Israel está pensando, nuestro Dios está en Jerusalén y su templo está destruido. Nuestro Dios se quedó ahí atrás y los dioses de Babilonia están enfrente de nosotros. Nuestro Dios nos ha dejado a nuestro propio destino y ha olvidado sus promesas. Nuestro Dios es Dios sobre Jerusalén, pero no sabemos si es Dios sobre Babilonia. Y es en ese momento preciso cuando llega la palabra del Señor a ellos y dice, yo los voy a visitar.
y yo los voy a despertar con mi buena palabra y los voy a hacer volver a este lugar. Y entonces sí viene el versículo 11, ahora sí, ya que lo habían anticipado tanto, ahora sí viene el versículo 11 para nosotros. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Porque tal vez ni siquiera son los mismos pensamientos que ustedes tienen para ustedes mismos, y tal vez han estado por momentos muy difíciles y han pasado por enfermedad y por necesidad. Pero yo sé, dice el Señor, que yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Pensamientos de paz, para darles un fin y para darles una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los voy a escuchar. Vean el versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros. Ahora, esto no es solamente una promesa que Dios le da a Israel en la cautividad. De repente Israel se da cuenta que Dios está en medio de la pandemia. De repente nos damos cuenta, la iglesia, que Dios está en medio de la pandemia. Y que la obra del Señor no se ha detenido únicamente porque no podemos hacer ciertas cosas como las hacíamos antes. Al contrario, Dios está abriendo la puerta para hacer cosas mucho más grandes. ¿Ustedes creen que la mano del Señor se ha cortado por un virus? ¿Ustedes creen que la mano del Señor se ha detenido porque no podemos reunirnos en grupos grandes? ¿Ustedes creen que al Señor le importa que nos reunamos en grupos grandes? Lo que al Señor le importa es que su pueblo continúe siendo su pueblo aún en los momentos de mayor oscuridad, reflejando la imagen de Cristo a los que no le conocen. Y estas palabras que el Señor dice aquí no solamente se aplican a Israel cuando dice me buscaréis y me hallaréis de todo vuestro corazón, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros. No solamente son para Israel, estas palabras se cumplen en la persona de Jesucristo. Amén. Quien es la imagen final y perfecta de una humanidad que vive en el completo exilio por el pecado, y el Hijo del Hombre se levanta sobre la cruz y dice: el día que yo fuera levantado voy a traer a toda la humanidad hacia mí. Aleluya. Jesucristo, con su muerte y su resurrección, con su exaltación a los cielos, nos está prometiendo todavía hoy en nuestros días, todavía en este momento, que las cosas no se han terminado. Dice: yo mismo los voy a reunir de todos los lugares donde los arrojé, y yo mismo los voy a juntar y los voy a llevar al lugar de donde ustedes salieron. ¿Qué hemos descubierto entonces en estos momentos, en este año y medio de pandemia? Y si no lo hemos descubierto, tal vez hoy es el día que lo debemos descubrir. Que no podemos seguir siendo el pueblo de Dios porque no hay edificio o recursos o pastor o hermanos que no vienen ya, que ya no podemos continuar con estas cosas. Lo que hemos descubierto o que debemos descubrir hoy es que nuestro Dios está por encima de todas estas circunstancias que nosotros considerábamos necesarias para nuestra vida. Y que es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios, en lugar de tratar de volver a lo que éramos antes, o en lugar de tratar de que las cosas se normalicen, lo que debemos buscar es ahora como pueblo de Dios, o sea, como iglesia, nosotros ahora debemos unirnos en oración y debemos decirle al Señor: Señor, enséñanos a discernir cómo tú quieres que seamos tu pueblo ahora. ¿Cómo quieres que seamos tu pueblo ahora? Y a lo mejor ya como una aplicación aquí para nosotros como iglesia, y a lo mejor que podemos hacer es volver a reunirnos en oración juntos y hacerle la pregunta al Señor: Señor, ¿cómo quieres que seamos tu pueblo en la cautividad? En la cautividad de la pandemia. ¿Cómo quieres que seamos? Y empezar a buscar al Señor juntos en oración, en ruego, en ayuno, en lamento, para que el Señor nos diga: así ustedes van a ser mi pueblo ahora. Y a lo mejor esa visión va a diferir un poquito de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero vamos a mirar la gloria del Señor de una manera diferente, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor: planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En una manera personal podemos pensar también, en las noches oscuras de nuestra propia alma, podemos pensar que Dios se ha alejado de nosotros,
que las cosas no están marchando bien y que el Señor tal vez nunca nos va a responder. Pero si Dios es capaz de mostrarse a su pueblo en la cautividad, a todo su pueblo, seguro es capaz de mostrarse en mi pequeña cautividad de mi alma. Y si Dios puede hacer que su pueblo sea su pueblo cuando están exiliados, estoy seguro que Dios puede hacer de Casa de Luz su pueblo aunque estén exiliados por la pandemia. Y que el Señor nos dé a todos la fortaleza y la sabiduría para entender estos nuevos tiempos en que vivimos y para continuar. Tal vez es un buen momento para decir esto y con eso termino. Todo esto comienza con el Evangelio de Jesucristo. Aparte del Evangelio, ninguna de estas cosas nos ayuda. Entonces, si usted está aquí hoy, como no conozco a la mayoría de ustedes, pues los conozco un poco, pero si usted está aquí hoy y ahorita todavía ha estado luchando con este asunto de ser o no ser, entonces le digo hoy es el día de salvación, hoy es el momento de recibir el señorío de Cristo en su vida, de abrazar el reino de Dios. Y si usted es de los que vino y hacía mucho que no venía porque estaba cerrado, por lo que sea, y usted dice, ya me estaba enfriando, ahorita es el tiempo de volver a retomar ese valor para servir a Cristo. Y a lo mejor también es tiempo de empezarle a llamar a otros hermanos y a otras hermanas y decirles, hey hermano, no te hemos visto hace mucho tiempo, ¿qué pasa contigo? Que el pastor Rommel y Mirna ya no van a poder hacerlo todos solos, ¿verdad? Nos dejan hablar más de 5 minutos y se nos va a ir. Pero estamos aquí porque Dios nos ha llamado a ser su pueblo. Nos ponemos de pie para orar. Me gustaría orar por ustedes. Y oraremos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios trino, el Dios perfecto, el Dios amoroso, el Dios justo, el Dios que conoce a su pueblo. Y te oramos a ti, Señor, en esta tarde porque reconocemos que tú nos has dado permiso de ser tu pueblo, Señor. Nos has llamado en esta santa vocación de ser los portadores de tu imagen, para ser tuyo, Señor, para ser tu pueblo. Y míranos aquí, Señor, un poquito acongojados, un poquito tristes, también contentos porque finalmente nos podemos reunir y ver a nuestros hermanos que estaban medio enfermos y a quienes tú has restaurado su salud. Pero todavía nos queda, Señor, esta pesadez de saber cómo vamos a movernos hacia adelante, Señor. ¿Y quién, sino tú, oh Jehová, de toda la creación, puede decirnos hacia dónde y cómo? ¿Quién, sino tú, Señor, puede darle a tu pueblo lo que ellos realmente necesitan? Como decía mi hermano pastor hace un momento, ese maná espiritual que ellos necesitan. ¿Quién, sino tú, Señor Jesucristo, tiene palabras de vida eterna? ¿Quién sino tú, Espíritu Santo, puede llenar de gozo y alegría en medio de la prueba? ¿Quién sino tú, Señor, puede guiarnos en medio de la cautividad? Así es que te pedimos con humildad en nuestro corazón, con sencillez en nuestro corazón, que tengas a bien el hablarnos tu buena palabra, Señor. Que tengas a bien, Señor, el visitarnos en medio de esta cautividad. Que tengas a bien el hablarnos palabras de paz y de esperanza para un futuro que tienes para nosotros. Y que tengas a bien, Señor, el ayudarnos a ser tu pueblo mientras esperamos por la consumación de todas las cosas en el último y gran día final. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Gloria al Señor. Ofrézcale más palmas al Señor esta preciosa tarde. Gloria a Dios, que teniendo un mensaje precioso que... Tome su asiento, mi amado hermano, por favor. Un mensaje precioso que nos hace reflexionar. Dios ha hablado a mi vida. Sabe que precisamente en este tiempo en el cual, cuando estaba en el hospital y estaba pasando todas estas situaciones, me ponía a pensar yo que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a estar pasando? ¿Será que a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien y por eso está pasando estas cosas? Pero realmente es algo que el Señor permite que pase porque Él nos está puliendo como buen alfarero. Nos está quitando esas cosas, esos dardos que el enemigo nos tira a nosotros. Esta mañana cuando me levanté estaba pidiéndole a Dios, orando que
que el Señor tocara los corazones del pueblo, porque como dijo nuestro pastor, pues muchos corazones se enfrían y el enemigo se aprovecha de eso. Pero nosotros hay que pelear la buena batalla. Como dice el Señor, le dijo, cíñete tu cinto y pelea la buena batalla, sé un varón. Así le dijo a Josué, ¿verdad? Dijo que se ciñera, que fuera adelante. Y le dijo él, donde quiera que tú vayas, no temas. Así nos dice a nosotros. El mensaje que yo he recibido esta preciosa tarde es ese, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar en ningún momento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Gracias. Dios me los bendiga. Quiero recordarles que el día miércoles tenemos los estudios bíblicos. Comenzamos esta semana, lo retomamos porque antes habíamos comenzado, pero con este problema que había pasado, pues lo dejamos por un tiempo, pero lo retomamos, ¿verdad? Y este miércoles vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a estar ya en el segundo capítulo. Ya hicimos la introducción y todo, y vamos a comenzar a ver el segundo capítulo, las 7 iglesias de Apocalipsis, y vamos a ver todo el libro, así como estudiamos Daniel, que recientemente lo terminamos de estudiar, ¿verdad? Vamos a ver ahora el libro de Apocalipsis, cómo el Señor nos habla, nos revela. A nosotros están todos invitados para venir miércoles a las 7 de la tarde para estudiar la palabra del Señor. Y hagamos esa invitación que nos hizo nuestro hermano pastor, que seamos evangelistas. Si tú tienes el teléfono de un hermano, háblale, envíale un texto. Sabes que la otra vez me dijo un hermano a mí que había una modalidad nueva que las personas ahora han agarrado, de que no tienes que llamar directamente, sino que mandar un texto. Hey, te puedo llamar, porque dice que cuando llamas directo dice que es mala educación. Ahora en el tiempo que estamos, que primero es mandar un texto, decir, hey, te puedo llamar, y si te contesta que sí, le llama, y si no, pues solo texto, que no quieren llamar, pero mejor vamos a mandar un texto. Y si él te dice, llámame, pues le llamamos, ¿verdad? Para que podamos conversar. Hagamos esa labor de evangelismo, de esa comisión que el Señor nos dio a nosotros allá en Mateo 28, ¿verdad? De que vayamos y llevemos la palabra del Señor. Los tiempos son cortos, queda poco tiempo, mis amados hermanos. Cristo Jesús viene por su iglesia y viene pronto, viene pronto. Así es que dice su palabra, como lo estábamos escuchando esta mañana, leyendo esta mañana, allí en el estudio bíblico, dice, el que tiene oído para oír, que oiga, ¿verdad? Hay que poner atención a la palabra del Señor. Dios nos está hablando a nuestro corazón. Gracias, hermano, gracias, hermano pastor Tony, Fabiola, con distinguida esposa, que los amamos en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Que somos una sola familia. Gracias. El hermano sabe que andan cansados porque recientemente llegaron también de una convención, ¿verdad? En Chicago. Ahí estuvieron 3 días y esos vuelos son bastante agotadores, y también pues el hermano pues es el encargado de organizar muchas cosas, pero mire, bendito sea el Señor, el amor a la obra lo mantiene en pie. Aquí nos trae el mensaje y la palabra el día de hoy. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Muchos saludos para toda la congregación, y gracias también por todas sus oraciones que han estado haciendo por la congregación, y aquí por mi persona también, por todos los hermanos que pasamos esta difícil prueba, pero que Dios ha dado la victoria. Amén. Gloria a Dios. Amados, hemos culminado, pónganse de pie, vamos a orar para despedirnos, no sin antes invitarlos para quedarse un momentito. Tenemos por ahí unos pancitos, unas agüitas ahí para convivir, ¿verdad? Para convivir un momentito, y vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por esa palabra que has traído para nosotros el día de hoy, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y te pedimos, Señor mío, que esa palabra, Señor, caiga en tierra fértil en cada uno de nuestros corazones. Padre mío, que pongamos, Señor, Padre mío, las manos al arado, Señor, y que vayamos hacia el frente en estos tiempos de dificultad. A lo mejor esos tiempos, como dijo tu siervo, Señor, de exilio, esos tiempos, Señor, en los cuales sentimos angustiosos, pero que en el control que tú tienes sobre todas las cosas, porque dice tu palabra que nada se mueve, Señor, sin tu control. Todo lo que esté pasando en este momento, Señor, tú nos has hablado el día de hoy, de que tú tienes control y que vienen tiempos nuevos de refrigerio, pero para aquel que sabe escucharte,
para aquel que sabe, Padre mío, poner por obra tu palabra. Hay refrigerio, Señor. Gracias. Bendito Dios, bendice a tu iglesia, Señor. Dale, Señor mío, una semana próspera. Que seas tú, Señor, glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos a dar ese fruto, Señor, que te glorifique a ti, Señor. Que se fijen en ti, que tú vives en nosotros, Señor. Danos un buen carácter. Danos, Padre Santo, una buena dirección. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor, que glorifiquen tu nombre, Padre. Gracias, Dios mío. Limpia el camino que vamos a tomar hacia los diferentes destinos y que seas tú, Señor, que vayas con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos el día miércoles con la gracia de Dios. Bendiciones. Maranata. Cristo viene. Dios los bendiga.